Denle un fuerte aplauso al Señor. Esto es una probadita de lo que vamos a tener el próximo sábado 5 de la tarde, próximo sábado 6 a las 5 de la tarde, Teatro de San Pedro Cholula, Ciudad Sagrada. Solo por el día de hoy tenemos algo especial, venta de boletos 2 por 1. Usted compra su boleto nada más uno, que son 80 pesos, y usted puede invitar a otra persona hoy. 2 por 1, invitar y llevar. Alguien me decía en la primera reunión: nosotros ya compramos nuestro, pase por su boleto de cortesía para que tenga 2 por 1 también, pero es que si es que va a llevar a alguien. El deseo de nuestro corazón es poder compartir la palabra de Dios a todos aquellos que no conocen de Él a través del mensaje de Jesucristo. Así es que esta presentación, Teatro Ciudad Sagrada, a las 5 de la tarde, este sábado 6, nos vemos todos allá. Bueno, como usted sabe, comenzamos una serie muy corta en la que vamos a hablar acerca de algunos principios importantes porque estamos terminando el año. Cada que terminamos el año, vienen todos los propósitos, metas, sueños, sacamos la hojita de todo lo que queremos hacer, lo que no hemos hecho, ¿verdad? Y empezamos a hacer ahí, y leyendo el libro de Ageo, Dios me dio algunos mensajes que vamos a estar compartiendo. La semana pasada el primer mensaje que compartimos fue, esta serie la denominamos ¿Quién es Dios para ti? Y el domingo pasado hablamos acerca de una pregunta: ¿es Dios tu prioridad? Y el día de hoy Dios dio otra palabra en el libro de Ageo: ¿es Dios tu suficiencia? Vayamos a este video. Yo creo que más tiempo para hacer las cosas que me gustan, para mis hobbies, y estar con las personas que más amo. Prácticamente nada, pues tengo salud, tengo a mi familia completa, gracias a Dios pues tenemos salud, trabajo. Conocer más a Jesús. Poder tener a toda la familia unida y estar en paz en el país y tener seguridad. La felicidad pues viene del amor. Creo que una persona sin amor pues nunca va a ser feliz. La verdad yo soy muy feliz con mi familia, que son mis hijas y mis nietos. Ver realizados a mis hijos en todos los aspectos de su vida. Bueno, la verdad soy muy feliz, pero creo que para ser totalmente feliz querría ver a mis hijos lograr sus metas y cumplir todos los ideales que tienen en su cabeza. ¿Y para ti qué te hace feliz? Los últimos tiempos que estamos viviendo en una sociedad donde hay una insatisfacción impresionante. Estamos viviendo una falta de llenarnos, y una cierta ocasión le preguntaron a un hombre millonario de los Estados Unidos qué le faltaba para ser feliz. Uno de los hombres más millonarios en su época, y dijo: un poco más. Si yo pudiera ponerle un nombre a esta prédica de acuerdo a como me enseñó mi mamá, yo le hubiera puesto a esta predicación: no tenemos llenadero, ¿verdad? Pero no, esta predicación, el nombre se llama ¿es Dios tu suficiencia? Acompáñeme a Ageo capítulo 1, versículo 3 en adelante. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales: miren lo que les está pasando. Versículo 6: han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales: miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa.
entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Padre, en esta mañana anhelamos, deseamos, Señor, que esta palabra sea una palabra que confronte, que edifique, que transforme, que guíe, que nos haga reflexionar, pero también accionar en lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Quema mis labios con carbón encendido. Pon palabras, Señor Jesús, en esta mañana para poder transmitir lo que tú quieres hablarnos hoy, en este día, en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén. ¿Dónde nos encontramos? Vamos a tener un poquito el antecedente anterior. Comenzamos en el libro de Ageo, hablamos acerca de nuestras prioridades. El pueblo de Dios, y un poquito el antecedente histórico, es que el pueblo de Dios había sido llevado en un estado de cautividad, una cautividad sacándolos de Jerusalén, su pueblo, donde ellos estaban, y siendo llevados en cautiverio por Babilonia. Durante 70 años estuvieron en un estado de supuesta esclavitud, no a lo que estaban acostumbrados como la de Egipto, ¿verdad? Que eran cargas pesadas, violencia, alejados de muchas cosas. Sin embargo, estos 70 años fueron cruciales para el pueblo de Dios, para perder su identidad como pueblo, para perder su relación con Dios, porque al ser llevados en cautiverio a un exilio y a Babilonia durante 70 años, fueron llevados destruyendo Jerusalén. Se destruyó el templo, se destruyeron las murallas, se robaron y se llevaron todos los utensilios del templo, que era lo que significaba la relación del pueblo de Dios con Dios. Perdieron su relación, pero también perdieron su comunión con Dios. El anhelo del Señor era habitar en medio de su pueblo, y el pueblo dejó de estar con el Señor. Así es que Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, no se olvidó de su pueblo. Las profecías en el libro de Isaías y en Jeremías llevaban al pueblo a que Dios lo regresaría y rescataría de este exilio y de esta cautividad. Así es que Dios manda palabra profética al pueblo de Dios a través de el profeta Ageo. Sí, y esta palabra era que ellos iban a regresar, pero también Dios habla a uno de los reyes que estaban en ese entonces, el rey Ciro de Persia. Era tan interesante como ya no estaban siendo controlados por Babilonia. Persia había conquistado a los babilónicos, y Ciro fue usado por Dios para dar la oportunidad al pueblo de Dios de regresar a Jerusalén. Así es que en el año 538 antes de Jesucristo, Dios permite que ellos regresen. Y cuando ellos regresaron con muchísimo entusiasmo. Iban a reconstruir su identidad, su relación con Dios. Y lo primero que ellos iban a hacer era reconstruir el templo destruido. Sin embargo, hubo varias cosas que los desanimaron. El primero era que había una oposición externa a todo alrededor. Gobernantes y pueblos se oponían a que el pueblo reconstruyera el templo. Y esto provocó una oposición que les desanimó. Y este desánimo también era la segunda parte importante, porque no tan solo era por lo que estaba a su alrededor, sino estaban completamente desanimados porque el pueblo, al menos los que habían estado en la primera etapa en la que tenían el templo de Salomón, hacían una comparación entre el templo de Salomón y el templo que iban a construir o que empezaban a construir. El templo de Salomón, grandioso, majestuoso, increíble.
Y ellos se desaniman por decir, ¿cómo vamos a construir algo no como nuestros antepasados? Pero ellos no entendían que era parte del plan y del propósito de Dios para el pueblo, porque Dios quería enseñarles, ¿sí?, la importancia de la presencia de Dios más que lo que sus ojos estaban viendo. Porque ellos querían ver un templo hecho por manos de hombres construido. Si bien estábamos en el Antiguo Testamento, Dios habitaba a través del templo, implicaba la relación con Dios y la habitación con Dios. Dios quería llevarlos a entender que lo más importante era su comunión con Dios y no la construcción de lo que ellos estaban haciendo. Así es que el pueblo deja de construir el templo. 16 años dejaron de construirlo. Y esos 16 años fueron 16 años en los que ellos cambiaron sus prioridades. Fue la primera enseñanza que vimos la semana pasada. Y ellos dijeron, no es el tiempo de construir el templo. Es el tiempo de construir nuestras casas. Y Dios envía a Ageo a confrontarlos y a reordenar sus prioridades. Y esta palabra profética que Dios les habló al pueblo era una palabra confrontativa. Era una palabra en la que Ageo llega de una manera mucho más dura. Él ya les había hablado de sus prioridades, pero ahora les estaba hablando de su suficiencia, ¿sí?, y del propósito y del destino que iban a tener. En el versículo 5, si me acompaña, fíjense, llega el profeta, dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. La manera en la que el profeta Ageo está enviando su palabra esto es lo que, no está hablando de lo que dice el Señor nada más, da un adjetivo calificativo de un Dios de guerra, de un Dios de batalla, de un Dios de autoridad. Y dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Parecía ser que ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo sin darse cuenta la realidad, las consecuencias de lo que estaban haciendo. Y en el versículo 6 empieza a desarrollar la situación que ellos parecía ser no se habían dado cuenta. Dice, han sembrado mucho, pero cosechado poco. Algún parecido con la realidad hoy en día es pura coincidencia. Comen, pero no quedan satisfechos. De ahí la palabra que yo les decía, que mi mamá decía, no tienes de llenadero. Beben, pero aún ¿qué? Tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen, sus salarios desaparecen como si los echaran en los bolsillos llenos de agujero. Ahora, como si no les quedara claro, en el versículo 7 vuelve a repetir, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y vuelve a repetir, miren lo que les está pasando. Miren lo que les está pasando. Quiero tocar algunos puntos importantes acá. El primero de ellos es lo que dice el Señor. Lo que dice el Señor. Vamos a ver lo que dice el Señor. Lo que deben mirar, porque parecía ser que veían, pero no veían. ¿Conoce gente que ve y no ve? Lo que tenían que razonar, pero también lo que tenían que hacer, estableciendo la confianza de que Él iba a estar con cada uno de ellos. Hay una gran diferencia entre lo que creemos y lo que hacemos. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Por eso el cristianismo es una vida, sí, que tiene un conocimiento de la palabra de Dios, una renovación de nuestra mente
a donde cambia nuestra manera de pensar, pero también nuestra manera de caminar o de actuar. Alguien decía por ahí que la definición de santidad es cuando se cierra la brecha o la separación entre lo que pensamos, entre lo que creemos y entre lo que hacemos o practicamos. Cuando lo que pensamos, creemos y practicamos es lo mismo, un pensamiento que una acción. Y quiero tocar estos 5 puntos. El primero, esto es lo que dice el Señor. Lo repite en el versículo 5 y lo repite en el versículo 7, pero dice, esto es lo que dice el Señor. Pero la manera dice, de los ejércitos celestiales. Dios estaba hablando a su pueblo. Dios ya había mandado a Ageo, o sea, vemos aquí cómo Ageo dio 4 mensajes bien importantes, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Que vamos a estar hablando. El primero fue el 29 de agosto, el otro fue en septiembre, el otro el 17 de octubre y después el 18 de diciembre. Da 4 mensajes importantes que vamos a estar desarrollando, que tienen que ver con el propósito de Dios en nuestras vidas. Estamos terminando un año. Y la pregunta aquí, ¿es Dios tu prioridad? Tal vez hemos entendido en la semana pasada el orden de nuestras prioridades, pero la segunda pregunta que viene hoy en esta mañana a nuestras vidas, ¿es Dios tu satisfacción? ¿Es Dios verdaderamente tu satisfacción? Y entonces manda al profeta para decirles, porque parecía ser que ellos no estaban escuchando la voz de Dios. Hay muchas voces que se ponen a nuestro alrededor hoy en día y que podemos escuchar. La voz de Dios, ¿sí? Dios está hablando, no ha dejado de hablar, lo hace a través de su palabra, lo hace a través de visiones, lo hace a través de sueños, lo hace a través de otras personas que aman y buscan a Dios. Dios sigue hablando, no ha cesado de hablar. Ahora, hay voces, es la voz de Dios, hay otra voz que se levanta en nuestra vida, es la voz del enemigo. Y no es tu suegra. O no es alguien que no te cae bien. Generalmente estamos luchando con una voz alterna que nos está incitando, invitando, acosando a hacer lo que a Dios no le agrada. En Génesis capítulo 3 vemos una serpiente, dice la Biblia en el capítulo 3 versículo 1, que la serpiente era más astuta que todos los animales. Y habló a Eva. El problema no fue que la serpiente hablara, el problema fue que Eva escuchara, que creyera lo que la serpiente le dijo y que repitiera lo que la serpiente le dijo, influenciada por la serpiente para influenciar al otro. Aquí no se trataba quién pecó con la vaca o la vaca que le agarró la pata o no sé cómo se llama, o sea, aquí todos estaban involucrados. La voz de Dios, la voz del enemigo, la voz de los demás. Hoy muchos de nosotros queremos escuchar las voces de otras personas. ¿Qué opinas? ¿Qué crees? La voz de los demás. Vecinos, amigos, tú que me conoces, tú que me amas, tú que me quieres, tú que quieres lo mejor. Y mi propia voz, y nuestra voz muchas veces está sujetada a nuestras emociones, nuestras pasiones o nuestros deseos carnales. Nada cambiará en tu vida mientras tú escuches otras voces y no escuches la voz de Dios. Nada cambiará en tu vida. Por eso el Señor vino y confronta con un mensaje que primero establece la prioridad de todas las cosas, poniendo orden. Orden es poner cada cosa en el lugar correcto.
En estos tiempos Dios está hablando a través de su palabra. Escúcheme bien, la palabra de Dios no ha cambiado. Somos nosotros los que hemos cambiado. Ni tampoco, hace poco escuchaba una persona que dice, la revelación de Dios ahora es nueva. Y yo dije, pues la revelación sigue siendo la misma. La cultura ha cambiado, el ser humano ha cambiado, pero la esencia del evangelio sigue siendo la Biblia y la esencia de la palabra no cambia, mucho menos su revelación. Es que a mí Dios me dio una nueva revelación, todo está escrito y revelado. No necesita darte una nueva. De ahí nacieron las sectas, con las nuevas revelaciones para ciertas personas. Lo que fue revelado en su palabra para que usted y yo lo conozcamos. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Eso, Señor, habla a través de su palabra, habla a través de su corrección. El pueblo llegaron y el profeta, ¡ey, espérense! Ahora, no es que estuviera enojado porque estaban construyendo sus casas. Dios anhela y desea que usted viva bien. Dios desea que nosotros vivamos como no somos tarugos. Pero la Biblia nos enseña, y vimos la semana pasada, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. La añadidura trae llenura. Repita conmigo, la añadidura trae. Y entonces viene el profeta, los corrige, los confronta y les dice, está mal. A muchos de nosotros, y en especial a mí, no nos gusta ser confrontados. Todo lo que hagamos está bien, pero cuando alguien viene y te dice, lo que estás haciendo está mal, ahí es a donde la puerca torció el rabo, ¿verdad? Y Dios te habla a través de una revelación de su palabra a ti y diciendo, pon orden en tu vida. Ahora, viene y dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos, de los cielos. Segunda cosa, miren lo que está pasando. Parecía ser que veían, pero no veían. ¿Conoces gente que ve y que no ve? Como la gente que oye y no oye. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Estad atentos tus oídos a mí. Y constantemente la Biblia está diciendo, escuchad. La hermana Paquita del barrio decía, ¿me están oyendo? Tenía una revelación divina. ¿Me están oyendo? Decía. Ahora dice, miren lo que está pasando. ¿Veían? No, pues no está pasando, todo está increíble. ¿No se dan cuenta? Para el pueblo de Dios nos damos cuenta que los tiempos que estamos viviendo, y hay una percepción y hay una revelación de que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿o no? Digo, si alguien no tiene una revelación, no estoy hablando de ninguna otra, de los tiempos donde la maldad del hombre se ha acrecentado. ¿Sí me entiende? Y eso es revelación. Y si alguien no tiene revelación de Dios, tiene religión, no revelación. Dice, miren lo que está pasando, trabajan mucho. Mucho trabajo, poco fruto. Corren mucho correr, poco avanzar. Mucho de todo y seguimos con necesidad. Mucho ingreso y no alcanza para nada. Miren, versículo 6 dice, han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero se quedan insatisfechos. Beben pero aún tienen sed. Se abrigan pero todavía tienen frío y sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. No tienen llenadero. Entre más trabajábamos, menos tenemos. Les está diciendo, miren su realidad. Vean el resultado de sus decisiones. No es mala suerte. No es casualidad. No es un momento. No es la culpa de alguien que está a tu alrededor, porque siempre vamos a buscar culpables de las situaciones. Es la maldad del hombre y sus malas decisiones de cada uno de ustedes. Su vida era incómodamente vacía. Tenían movimiento,
trabajo, esfuerzo, luchaban y todo, pero estaban fatigados, cansados, sin propósito. Y viene el profeta y les dice, esto es lo que dice el Señor, miren lo que está pasando. Tercera cosa, ¿no se dan cuenta de la realidad? ¿En dónde se los dice? En el versículo, se los tiene que mostrar. Se los tiene que mostrar y decir, esto está pasando. Miren, en los últimos tiempos, los tiempos han cambiado y estoy completamente convencido de que los tiempos cambian. Y al cambiar los tiempos, las personas cambiaban, pero la esencia del Evangelio y de su palabra no cambia. Nosotros queremos cambiarla y adecuarla a nuestras necesidades. Dice, dense cuenta de algo. Ahora, iban a estar, ellos decían, vamos a estar mejor que antes. Digo, porque ese es el propósito de Dios. Que vayamos de victoria en victoria y de gloria en gloria, ¿sí o no? Ahora, ¿de acuerdo a qué parámetro de medida? ¿Con quién te quieres medir? ¿O con qué te estás midiendo? Porque decían, ¿cómo es posible? El templo está más pequeño, ya no va a estar más majestuoso. No, mejor vamos a hacer casas mucho más grandes, más lujosas para nosotros, porque esto como que no hay congruencia. Porque la congruencia del mundo no comparte con la congruencia de Dios. No va a compartir con la congruencia de Dios. Vamos a estar hablando en la Navidad ese aspecto de la congruencia. El mundo esperaba un rey majestuoso que naciera en un megapalacio. ¿Cómo iban a nacer en Belén? No era una ciudad política, religiosa, cultural, comercial, o sea, todo, o sea, al revés volteado. Entonces, la perspectiva de Dios no compartía la perspectiva del pueblo de lo que esperaba. Por eso muchos no le reconocieron como Dios. Eso lo vamos a ver ya en diciembre, que vamos a estar hablando acerca de la venida del Mesías. Dice, dense cuenta, trabajan, miren, hoy en día tenemos tiempos mucho mejores que antes, facilidades totalmente diferentes. Tenemos la oportunidad de trabajar horas extras, de oportunidades más. La mayor parte de la gente no tiene más que un trabajo, ¿sí o no? Las herramientas de nuestros trabajos son mucho más sofisticadas, que nos hacen poner o acceder a nuestro trabajo con mayor facilidad, ¿sí o no? El teléfono puede ser la oficina de una persona donde tiene todo, su escritorio, sus llamadas, su agenda, su día, su todo. O sea, yo recuerdo, y algunos de ustedes se recordarán conmigo, ¿cuántos vieron las caricaturas de los supersónicos, no? Y esos son de hace algunos años. Y cuando veíamos que había una robotina, ¿verdad? Y nos reíamos, ¿y cuándo va a haber una robotina? Pues ya hay varias robotinas. Es más, ya las barredoras son robotinas hoy en día, ¿verdad? Las barredoras son robots, las programa usted y en la noche al otro día su casa está limpia. Veíamos, las llamadas eran con video y se veía, y tú dices, vamos a poder hablar con una persona y la vamos a ver en tiempo y forma en el mismo momento. O sea, los medios y las herramientas son mucho más ágiles que antes. Hoy podemos trabajar en casa, incluso. Home office, ¿cuántos de ustedes trabajan en home office? Tengo aquí muchas personas que vienen de otros países incluso y trabajamos desde casa. Mucho más accesible. ¿Sí? Somos más intencionales en nuestros logros, en nuestras metas, en nuestros proyectos, en lo que queremos. O sea, sin embargo, tenemos mayor capacidad de comunicarnos a través de las redes sociales y las diferentes plataformas con clientes. Antes usábamos el fax. Vuélveme a pasar el fax porque no salió muy claro. Y si se te acababa la tinta del fax, ya valiste, porque
No te faltó bien la factura. Miren, los que yo soy contador de profesión, y los contadores llevábamos ciertas contabilidades donde llevábamos una hoja de trabajo de 30 y tantas columnas, llenarlas. ¿Cuántos contadores saben de lo que estoy hablando? Híjole, mano. Y era arrastrar el lápiz y los libros y llevarlo a Hacienda. Aquí hay varios de Hacienda que me están. Nos sellaban el libro de Hacienda, regresábamos, íbamos a la casa. O sea, hoy es un paquete a donde tú alimentas todo y ya te sale hasta el pago de tus impuestos. Y todo. O sea, todo está debería ser mucho más ágil, más satisfactorio. Pero entre más tenemos, más insatisfechos estamos. Porque hay una sensación de insatisfacción en el mundo en el que vivimos. Hemos dejado de disfrutar. ¿Cuántos de ustedes disfrutaban los juegos de antes? Hoy, 10, 15 minutos ya no se disfruta el juego. O sea, tienes que cambiar y todo. Porque hemos perdido el sentido de ser felices con lo que tenemos. ¿Qué te hace falta para ser feliz? Ahora, estoy siendo muy bíblico. Esto es una predicación bíblica para alguien que me diga, no. Aquí dice en la Biblia que tenían pero no tenían, comían pero tenían hambre, bebían y seguían teniendo sed, ganaban mucho dinero y se les iba por los bolsillos como si las bolsas estuvieran rotas. ¿Sabes por qué vivían? Porque ellos dejaron el orden de sus prioridades. Número 1, el corazón del hombre está solo diseñado para Dios, para la plenitud de Dios. Fue diseñado para Dios, no para las cosas, no para las actividades, no para ninguna otra cosa. En Jeremías capítulo 2, versículo 10, San Agustín dice, mira esta frase, la puse ahí. Dice, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto, o sea, insatisfecho, hasta que descanse yo en ti. Jeremías capítulo 2, versículo 13, si me llevas allá, dice, pues mi pueblo ha cometido 2 maldades, 2 grandes errores. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, prioridad, Dios. Ellos pudieron decir, no te hemos abandonado. Sí, el orden de prioridades aquí se altera el producto. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Sí. Hay momentos a donde no, pero aquí sí. Yo soy la fuente de agua viva. Y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Qué fuerte. Tenemos un propósito porque no hemos entendido que tenemos un propósito espiritual. Por eso hay insatisfacción. Somos seres espirituales. Aunque lo veas carnal, y bien carnal, dile qué onda carnal, ¿verdad? Ageo les dice, consideren buenos, vean sus caminos. El propósito no es venir y hacer casitas y vivir bien. ¿Tú crees que el propósito de Dios para cada uno de nosotros aquí en la tierra sea nacer, ir a una escuela, tener una profesión, tener una casita, tener hijitos y morirnos? Digo, ya cumpliría yo mi propósito porque hasta abuelo soy y soy feliz. Pero el propósito es espiritual. Y yo tengo que cumplir porque somos seres espirituales que habitamos en un cascarón natural. Esto que está aquí afuera es un modelito 67 todavía de los buenos. Sí, pero son de los, no digo marcas si no nos cortan, pero buenos modelos. Hoy con un lleguecito ya carrocería se vino abajo. ¿Sí o no? Abel, ¿verdad? Somos de los modelos todavía, marcas buenas y todo. Somos seres espirituales. Esto pasará. Esto quedará. Todo. El mismo Salomón en Eclesiastés dice, vanidad de vanidades. Él mismo les reveló y les dijo al pueblo, esto es pura vanidad de vanidades, porque es lo material. Tenemos que entender que somos seres espirituales. Siguiente, tenemos un sentido de comparación y nos comparamos, nuestro sentido de comparación y de medida es con Jesús, no con el hombre.
La trampa que tenemos hoy en día como seres humanos es la trampa del espejo ajeno. Nos vemos a través del espejo de los demás. Y es nuestro parámetro. Porque él tiene, tengo que tener. Porque él lo disfruta así, lo tengo que disfrutar yo así. No. Mi estándar, mi medida, mi parámetro es el Señor Jesús. Santiago 3:16. Si me pasas ahí, dice: pues donde hay envidias, ambiciones, egoístas, también habrá desorden en toda clase. Y el desorden es, nada está en prioridad, fuera de lugar todo. Y el desorden provoca que mis prioridades están fuera de lugar. Estamos terminando un año. Necesitamos ordenar. Si me ayudan con el piano, por favor. Fíjense, comemos lo primero que encontramos. Abrazamos lo primero que nos llena. Alimentamos lo que la carne nos pide. Buscamos lo temporal y no lo eterno. Esa es la razón. Les dice ahora, vayan a los montes. Versículo 8, seguimos leyendo. Estamos terminando. Vayan ahora a los montes. Esta palabra, cuando yo lo estaba estudiando, pues dije, ¿por qué los montes? Si te tienes que ir a comentarios bíblicos y a meterte en el Señor. Porque los lugares altos, los montes eran los lugares altos. Los lugares altos era el lugar de la plenitud. Era el lugar a donde subía. ¿Recuerdan cuando el profeta tenía que subir al monte para hablar con Dios? Era el lugar de la llenura. Subías y bajabas lleno. Y el pueblo los deshidrataba y volvía a subir para suban, vayan ahora a los montes. Todo esfuerzo sin Dios produce satisfacción insuficiente. No hay llenadero, no hay plenitud, no disfrutas. ¿Sabes? No disfrutamos la familia. Es más, ya por eso es un cambiadero. Ya esta esposa me cansó, ahora me busco otra. La insatisfacción. Ya esta comida me cansó, me busco otra. Ya me cansó. Ya me cansó esta iglesia. ¿Por qué te vas? Porque ya terminó mi ciclo. Somos bien. Termina su ciclo y nada te llena. Esta iglesia no te va a llenar. No pretendemos llenarte. Pretendemos que Cristo sea el centro de tu vida. Y predicamos que Cristo sea la razón de nuestro vivir, de nuestro existir, de nuestro todo. Porque si no, nunca va a haber satisfacción. Repite, yo soy satisfecho en Él. Subían al monte, ¿por qué? Porque buscaban su presencia. Y dice, traigan madera, disposición. O sea, si hay una acción, tiene que haber una conexión entre lo que pensamos, entre lo que creemos y lo que hacemos, y estamos convencidos. Traigan madera, disposición. Reedifiquen, manos a la obra. ¿Y sabes eso en qué se recibe? En dos palabras: obediencia práctica. Y el último con el que quiero terminar, del 12 al 15, voy a leer esta parte, no la leí al principio. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor, su Dios. O sea, los mensajes tienen que llevarnos a no salir de una reunión y decir, ay, qué bonita estuvo la prédica, ¿verdad? El deseo de nuestro corazón es, ¿qué voy a hacer con lo que Dios me enseñó hoy? O sea, obedecieron el mensaje del Señor. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces, el Señor despertó
el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el entusiasmo de Yeshua, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y despertó también el remanente del pueblo de Dios, y comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. Entendieron: yo estoy con ustedes, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestra satisfacción está en Él. Desde Ageo, y la próxima semana nos vamos a ver, la gloria postrera será mejor que la primera. Desde Antiguo Testamento, el pueblo de Dios estaba llevando a la profecía, la palabra profética de la venida del Señor, aquel que iba a llenarlos y no les iba a hacer falta, porque el pueblo de Dios no había entendido en dónde estaba tu llenura, tu satisfacción, tu plenitud. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pablo me encanta: sé vivir en la abundancia, como también sé vivir en la escasez. Disfruta. Cierra tus ojos. Padre, que esta palabra que hoy traemos, Señor, sea una palabra que edifica, que confronte, que transforme, Señor, que reoriente nuestro terminar de este año y reoriente nuestra caminar del próximo. Prioridades, orden, satisfacciones, llenura, plenitud, propósito. Cristo, el centro de nosotros. En el nombre de Jesús. Y todos dijeron: dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias.